Hay un silencio que es más ruidoso que cualquier grito. Es ese silencio que te despierta a las 3 de la mañana, cuando la casa está en calma, pero dentro de tu pecho hay una tormenta que amenaza con ahogarte. Te miras al espejo y no ves la imagen de un hijo de Dios, sino el reflejo de tus errores pasados. Una y otra vez, como una película antigua y rayada, tu mente reproduce aquel fallo, aquella palabra dicha con ira, aquella omisión, aquel pecado que confesaste hace años pero que sigue ahí, clavado como una espina que supura. Y sientes un peso aplastante en el estómago, una inquietud que te quita el apetito, que te roba la sonrisa y que te hace sentir indigno de levantar la mirada hacia el cielo. Lo llamas conciencia. Te dices a ti mismo que este dolor es necesario, que es el precio de la santidad, que sentirte miserable es la única forma de agradar a Dios porque, al fin y al cabo, fallaste. Crees que esa voz que te susurra nunca será suficiente o Dios está decepcionado de ti, es la voz de la justicia divina. Pero, ¿y si te dijera que estás cometiendo el error más peligroso de tu vida espiritual? ¿Y si te dijera que esa angustia que no te deja vivir no es un signo de piedad, sino una trampa mortal diseñada meticulosamente por un enemigo invisible? Bienvenidos a este viaje hacia lo profundo del alma humana, guiados por la mano estigmatizada de uno de los mayores místicos de la historia, San Pío de Pietrelcina. Padre Pío no fue solo un hombre de milagros y bilocaciones. Fue, ante todo, un médico de almas que pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Él vio, con una claridad sobrenatural, el interior de miles de hombres y mujeres. Y descubrió una epidemia silenciosa, una enfermedad espiritual que paraliza a los buenos, que asfixia a los devotos y que convierte la fe en una tortura, la confusión entre la culpa tóxica y la verdadera conciencia. Padre Pío advertía con una severidad paternal: la perturbación no viene nunca de Dios. Escucha bien esto, porque es la clave que puede romper las cadenas que llevas arrastrando durante años. Él enseñaba que el diablo es muy astuto, sabe que no puede tentar a un alma devota con vicios groseros o crímenes evidentes. A alguien que ama a Dios no lo vas a seducir fácilmente con el mal descarado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se disfraza. Se viste de luz. Se disfraza de tu propia conciencia para atormentarte con escrúpulos, para hacerte creer que Dios te ha rechazado, para que confundas el remordimiento santo, que libera y repara, con la acusación demoníaca, que paraliza y desespera. Hoy vamos a entrar en ese confesionario de San Giovanni Rotondo. Vamos a desenterrar las enseñanzas que Padre Pío daba a sus hijos espirituales cuando los veía atrapados en el laberinto de la culpa. Descubriremos por qué él llegaba a enfadarse cuando un penitente insistía en confesar pecados ya perdonados, y entenderemos la diferencia abismal entre la tristeza que viene del Espíritu Santo y la ansiedad que viene del abismo. Porque la verdad es que Dios quiere tu arrepentimiento, sí, pero el diablo quiere tu angustia. Y saber distinguir una de la otra es, literalmente, una cuestión de vida o muerte para tu alma. Si alguna vez has sentido que por más que rezas no encuentras la paz, si sientes que Dios está lejos o enojado contigo perpetuamente, este video no es una coincidencia. Es una respuesta. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a desenmascarar al falso juez que vive en tu mente y vamos a darle voz a la verdadera misericordia. No es solo teología, es la cura para un corazón herido. Para entender esta trampa mortal, primero debemos ponerle el nombre correcto. Lo que muchos sufren no es simplemente culpa. En la teología mística y en la experiencia de los grandes directores espirituales como Padre Pío, esto se conoce como la enfermedad de los escrúpulos. Y no te confundas, no estamos hablando de tener principios morales altos, eso es una virtud. Estamos hablando de una deformación de la vista espiritual. Imagina que llevas unas gafas con los lentes sucios y rotos. Mires a donde mires, verás manchas y grietas. Incluso si miras el cielo azul más puro, tus ojos te dirán que está oscuro y roto. Así funciona la conciencia escrupulosa, ve pecado donde no lo hay, y ve gravedad mortal donde solo hay fragilidad humana. Padre Pío lidiaba con esto a diario en San Giovanni Rotondo. Veía filas interminables de peregrinos que llegaban temblando, no por respeto a Dios, sino por un terror pánico a haber perdido la gracia por un pensamiento fugaz, por una distracción en la oración o por una duda involuntaria. El santo capuchino, con su don de escudriñar los corazones, identificaba inmediatamente el origen de este mal. Él sabía que el escrúpulo no es humildad, es una forma refinada de orgullo y falta de confianza. Es el alma gritando: mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y aquí radica el gran engaño, la estrategia militar que el demonio utiliza contra las almas que ya ha perdido para el mundo. Presta atención a este punto, porque es contraintuitivo y fascinante. Satanás no es estúpido. Él sabe que si intentara tentarte con un crimen horrible o una blasfemia abierta,
tú lo rechazarías de inmediato porque amas a Dios. Entonces, cambia la táctica. Si no puede hacerte malo, intentará hacerte ineficaz. Si no puede llevarte al infierno por el placer, intentará llevarte a la desesperación por la virtud. El objetivo del enemigo en esta etapa no es que peques más, sino que te paralices, que pases tanto tiempo analizándote a ti mismo, mirando tu propio ombligo espiritual y lamiéndote las heridas, que te olvides de mirar a Jesús. La anatomía de esta confusión es peligrosa porque se disfraza de piedad. El pensamiento intrusivo te dice, si fueras un verdadero cristiano, no habrías tenido ese pensamiento, o seguro que no te confesaste bien hace 10 años, y todas tus comuniones han sido sacrílegas. Y así, la mente entra en un bucle obsesivo. Padre Pío enseñaba que la verdadera conciencia es como un perro guardián. Ladra cuando hay un ladrón, el pecado, para proteger la casa, el alma. Pero la conciencia escrupulosa es como un perro rabioso que muerde al dueño. Ya no distingue entre el ladrón y el amigo, ataca todo lo que se mueve. En lugar de proteger el alma, la deja sangrando y debilitada. Históricamente, sabemos que Padre Pío era extremadamente duro con los hipócritas, aquellos que pecaban sin remordimiento. A ellos a veces ni siquiera les daba la absolución para despertarlos de su letargo. Pero con las almas escrupulosas, con aquellos atormentados por esta falsa culpa, su trato cambiaba radicalmente, aunque seguía siendo firme. Usaba la autoridad para cortar el bucle mental. A menudo les prohibía terminantemente examinar el pasado. ¿Has confesado eso ya?, preguntaba. Y si el penitente decía sí, pero no sé si, Padre Pío lo interrumpía tajantemente, basta. El Señor ya lo ha borrado. Volver a ello es una ofensa a su bondad. ¿Por qué era tan radical? Porque entendía que la duda obsesiva es el terreno donde el diablo siembra la tristeza. Y aquí llegamos al núcleo del problema, a la paradoja que destroza a tantos creyentes, creer que la inquietud es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Nada podría estar más lejos de la verdad. La verdadera conciencia, la que viene de Dios, ilumina la mancha para que la limpies y sigas adelante. La falsa conciencia, la que viene del acusador, te hace creer que tú eres la mancha. Imagina la diferencia entre un cirujano y un carnicero. Ambos usan cuchillos y ambos cortan carne. Pero el cirujano corta para curar, para extirpar el mal con precisión y luego sutura para que la herida cierre. El carnicero corta para desmembrar. Cuando confundes culpa con conciencia, estás permitiendo que el enemigo te trate como un carnicero, cuando deberías estar en manos del divino cirujano. Padre Pío repetía incansablemente en sus cartas a sus hijas espirituales, camina con sencillez en el camino del Señor y no te atormentes el espíritu. Él sabía que la tensión constante agota las fuerzas que necesitamos para amar. Si estás usando toda tu energía en defenderte de tus propios pensamientos acusadores, ¿qué energía te queda para servir al prójimo o para amar a Dios? Ninguna. Y ese es exactamente el plan del maligno, neutralizarte a través de la culpa. Esta confusión crea una barrera invisible. Crees que estás buscando a Dios, pero en realidad estás huyendo de Él, porque has empezado a verlo no como un padre, sino como un fiscal implacable que está esperando tu más mínimo error para condenarte. Y esa imagen de Dios es una mentira, es un ídolo falso creado por el miedo. Si tu conciencia te quita el sueño, te quita la paz y te hace temer a Dios en lugar de amarlo, entonces hay un intruso en tu mente. Hay una señal de alarma que debe sonar ahora mismo. ¿Estás listo para aprender a distinguir la voz que cura de la voz que mata? Porque la diferencia es sutil, pero las consecuencias son eternas. Adentrémonos ahora en el santuario de la distinción, en el núcleo mismo de la teología mística de Padre Pío. Aquí es donde se libra la verdadera batalla, no en el exterior, sino en el terreno invisible de los pensamientos. El santo de Pietrelcina nos dejó una brújula infalible, una regla de oro que debería estar grabada a fuego en la mente de todo cristiano. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, y también en las faltas más graves, nos hace sentir un dolor tranquilo, humilde y confiado. El espíritu del demonio, en cambio, excita, exaspera y nos hace sentir, en el mismo dolor, una ira contra nosotros mismos. Analicemos esto con detenimiento, porque es aquí donde la mayoría naufraga. Padre Pío nos enseña que la diferencia no está en la intensidad del dolor, sino en la calidad del mismo. Cuando es Dios quien te habla a la conciencia, sientes una herida, sí, pero es una herida limpia. Es el dolor de haber ofendido al amor. Este dolor, llamado contrición, te empuja irresistiblemente hacia el Padre. Te hace querer correr al confesionario, no por miedo al infierno, sino por deseo de reconciliación. Es una tristeza que, paradójicamente, trae esperanza. Te sientes pequeño,
frágil, pero profundamente amado y capaz de levantarte. La voz de Dios te dice: has caído, hijo mío, dame la mano y levántate. Por el contrario, la voz del acusador tiene una frecuencia totalmente distinta. Es ruidosa, caótica y repetitiva. No te lleva a la acción, te lleva a la rumiación. Cuando el diablo te recuerda tus pecados, no lo hace para que los confieses y quedes libre, lo hace para convencerte de que son imperdonables. La voz maligna te dice: has caído otra vez, eres un hipócrita, no tienes remedio, Dios está harto de ti. Fíjate en la diferencia. Dios señala el pecado para separarlo de ti, el diablo señala el pecado para fusionarlo contigo, para que creas que tú eres tu pecado. Padre Pío advertía que esta inquietud es el veneno más eficaz para matar la vida de oración. Porque ¿quién puede rezar con confianza cuando se siente un traidor irreformable? En el confesionario, el comportamiento de Padre Pío ilustraba esta realidad espiritual de manera dramática. Los testimonios históricos son abundantes y reveladores. Cuando llegaba alguien despreocupado, que confesaba pecados mortales como si estuviera recitando la lista de la compra, Padre Pío rugía. Les negaba la absolución, los echaba a gritos llamándolos desgraciados para romper su dureza de corazón. Necesitaba provocar una crisis en ellos. Pero, y aquí está la maravilla, cuando llegaba un alma temblorosa, una de esas víctimas del escrúpulo que lloraba por haber tenido una distracción en el rosario o por un pensamiento involuntario, el león se convertía en cordero. Con estos penitentes atormentados, su voz se volvía de una dulzura infinita, pero revestida de una autoridad absoluta. Entendía que no necesitaban castigo, sino cirugía. A menudo les decía: ese pensamiento no fue pecado, fue tentación. No lo quisiste. Olvídalo. Y si el penitente insistía: pero padre, siento que, él cortaba en seco: obediencia. Yo respondo ante Dios por tu alma. Si te digo que no hay pecado, no hay pecado. Vete en paz. Esta insistencia en la obediencia no era autoritarismo, era el antídoto. Padre Pío sabía que la mente del escrupuloso está enferma y no puede juzgarse a sí misma correctamente, igual que un médico no se opera a sí mismo. Al obligar al penitente a obedecer y a no pensar más en el asunto, le estaba quitando el juguete al diablo. El enemigo quiere que debatas con él, quiere que entres en un juicio interminable. Padre Pío enseñaba: con la tentación no se dialoga. Al obedecer al director espiritual y despreciar la duda, el alma realiza un acto de humildad supremo que aplasta la cabeza de la serpiente. El santo capuchino repetía una y otra vez: la ansiedad es una de las mayores traiciones que la verdadera virtud puede cometer. ¿Por qué una traición? Porque la ansiedad le dice a Dios: no confío en que tu gracia sea suficiente para sostenerme. Es una bofetada a la providencia. Si la inquietud persiste después de la confesión, si la culpa sigue taladrando tu mente después de haber recibido la absolución, ten la certeza absoluta de que eso ya no viene del cielo. Es un eco del abismo intentando robarte la alegría de la salvación. Dios no se repite. Cuando Él perdona, olvida. Quien no olvida es el enemigo, y quien no se perdona a sí mismo, a menudo, es nuestro propio orgullo herido que no acepta ser imperfecto. Así que, el criterio definitivo que Padre Pío nos regala es el test de la paz. No importa cuán piadoso parezca un pensamiento, no importa cuán santo parezca el dolor, si te quita la paz, si te agita el corazón y te impide amar, deséchalo. No viene de Jesús. Porque Jesús es el príncipe de la paz, y su corrección siempre, invariablemente, termina en un abrazo, nunca en una cadena. Llegamos al momento decisivo. Ahora que conoces la teoría, es hora de aplicar el remedio. ¿Cómo puedes saber, en el calor de la batalla mental, si estás siendo guiado por la luz o engañado por la oscuridad? Padre Pío nos ofrece una herramienta práctica, casi quirúrgica, que podemos llamar la prueba de la paz. La próxima vez que un pensamiento de culpa te asalte, somételo a este interrogatorio riguroso. ¿Este pensamiento me lleva a confiar más en Jesús o a confiar menos? ¿Me inspira a reparar el daño con amor o me paraliza con miedo? Si la respuesta es miedo y parálisis, expúlsalo inmediatamente. No dialogues. Padre Pío decía: el diablo es como un perro rabioso atado a una cadena. Más allá de la longitud de la cadena no puede morder a nadie. Y tú, por tanto, mantente lejos. Si te acercas demasiado, te atrapará. Rumiar la culpa es acercarse al perro. Pero hay una verdad aún más profunda y difícil de tragar que el santo nos obliga a enfrentar, a menudo. La incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos no es humildad, sino soberbia. Es un orgullo herido. Nos duele no haber sido perfectos.
Nos duele haber fallado a nuestra propia imagen idealizada. Padre Pío detectaba esto al instante. Cuando nos negamos a aceptar el perdón de Dios, en el fondo estamos diciendo, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente para cubrir mi falta. ¿Quiénes somos nosotros para condenar lo que Dios ha absuelto? Si el juez supremo ha dictado sentencia de libertad, ¿quién eres tú para apelar esa sentencia y encerrarte en la cárcel? Aceptar tu fragilidad es el acto más liberador que existe. La receta final del Padre Pío es famosa en todo el mundo, pero pocos la aplican a la culpa. Ora, espera y no te preocupes. Muchos recitan esto como un lema bonito, pero para Pío era una orden militar. Fíjate que no dice solo ora, dice no te preocupes. La preocupación, en este contexto, es inútil. La agitación no sirve para nada, decía él. Preocuparse es intentar controlar el pasado o el futuro, y ambos pertenecen a Dios. Te invito a hacer un ejercicio espiritual ahora mismo. Cierra los ojos por un instante, estés donde estés. Visualiza esa culpa, ese error antiguo, esa mancha que te obsesiona. Imagínala como una piedra pesada y oscura que llevas en las manos. Ahora, visualiza a Padre Pío frente a ti, con su mirada profunda y sus manos llagadas. Él te señala a Jesús. Entrégale esa piedra. Suéltala. Dile al Señor, Jesús, me ocupo de amarte hoy, tú ocúpate de mi pasado. Siente como el peso cae. La verdadera conciencia no es un tribunal de ejecución, es una sala de recuperación. La santidad no consiste en no caer nunca, sino en saber que, incluso en el suelo, la mano de Dios está extendida, no para golpearte, sino para levantarte. Que la paz de Cristo, esa paz que supera todo entendimiento y que el mundo no puede dar ni quitar, inunde tu corazón hoy. Recuerda, el pasado a la misericordia de Dios.